día, ¿qué tal? Tanto tiempo. Hoy nos toca hablar de el fantasma. Yo dividí lo que les voy a presentar en 3 puntos. ¿Está bien lo del micrófono y eso, sí? Tócalo un poquito más. Creo que sí. ¿Está bien? Hola, hola. No, quizás lo bajé demasiado. ¿Le vas a poner? A ver ahora, Silvia. Ahí sí, ¿no? Bueno, dividí el tema del fantasma en 3 puntos o 3 preguntas. Primero, ¿qué es el fantasma? ¿Qué es el fantasma para Freud y qué es el fantasma para Lacan? Después, ¿cómo se detecta, se escucha o se ve esto en la clínica? Y 3, ¿qué hacemos con el fantasma en la experiencia analítica? Entonces, partimos de qué es el fantasma. Yo creo que todos tienen una idea de qué es el fantasma, qué cosas, qué respuestas tienen así como en primera instancia, qué cosas se les ocurren, qué es lo que saben. Dale. O sea, espera, que estuve leyendo un poco, Silvia, y dentro de todo sería, no sé si es posible un poco irse un poco más atrás del fantasma, y leí que desde el objeto A cae eso, digamos, al fantasma. Eso no sé, no me queda muy claro qué pasa con el objeto A y el fantasma, si se podría esclarecer en breves minutos. Ahora vamos a ir para ese lado, pero muy bien, el objeto A es parte hace parte del fantasma. Sí. Bien, vamos a ir hacia ya, ese lado y lo perfecto. vamos a aclarar. ¿Qué más? Perfecto. ¿Qué otras cosas? ¿Qué más saben del fantasma? Un poco esta construcción fantástica, ¿verdad? Ujú. Una fantasía que se construye con el sujeto y su objeto para poder entender la realidad. Bien, bien, muy buena definición de eso. Vamos a avanzar por ahí. ¿Alguna otra? Bueno, vamos a partir, está bien lo que ustedes decían, decía Adolfo una fantasía, decías, ¿cómo es tu nombre? Pablo. Pablo, la relación, o qué relación con el objeto A, vamos a partir de ahí, vamos a partir de Freud. Freud en realidad no habla de fantasmas, sino habla de fantasías, ¿no? Habla del ensueño diurno, dice que es consciente y que ese ensueño diurno produce una satisfacción autoerótica. Él va a decir que esa satisfacción por ser autoerótica se reprime cuando se renuncia al autoerotismo, pero finalmente, dice, esas fantasías retornan y se ponen en escena en el síntoma. Esa es una de las versiones que tiene Freud de las fantasías. Y Freud sostiene que en la base de todo síntoma hay un trauma, hay una vivencia infantil traumática que es la que determina el síntoma. Y dice, detrás de todo síntoma hay esta fantasía, una imagen. Dice, una imagen que toma prevalencia. ¿Y por qué toma prevalencia? ¿Qué es lo traumático para Freud? ¿Se acuerdan que Freud planteaba que el trauma se produce porque hay una gran cantidad de energía que irrumpe en el aparato no tiene el apronte, no tiene el bagaje representacional suficiente y esa energía queda no ligada? Nosotros diríamos, desde Lacan, pensado en la lingüística, hay una falla en el sistema simbólico, ¿no es cierto? Hay algo que la cadena no puede tomar, entonces queda esa imagen, eso que no encuentra, no puede ligarse a la representación, no puede terminar de ligarse, no se puede simbolizar, diríamos, esa fantasía está en la base del síntoma. Entonces, para Freud es claro que hay un determinismo del fantasma en relación con el síntoma. No hay síntoma sin esa fantasía subyacente, y lo que decía Freud es que en el análisis hay que remontarse, hay que volver, hay que hacer conscientes esas fantasías porque son las que determinan los síntomas. Entonces, el análisis para Freud avanzaría desde el síntoma, que es lo que aparece como ese malestar, al fantasma, a las fantasías que hay que
a ser conscientes. Entonces, la teoría freudiana a grandes rasgos: trauma, bagaje representacional insuficiente, fantasía en el origen del síntoma, fantasía que hay que hacer consciente para resolver lo sintomático. En Lacan encontramos distintas respuestas a lo largo de su enseñanza. Cuando Lacan al principio, ¿se acuerdan que da primacía a lo simbólico? La libido freudiana la ubica en el eje imaginario. Recuerdan que para él lo primordial está dado por la relación del sujeto con el otro, del sujeto con el inconsciente, y todo lo que es del orden de las fantasías, la libido, está en el eje imaginario, que es el que obstaculiza la relación simbólica. Entonces, para él, en el origen del síntoma hay significante, hay un significante coagulado que no encuentra sentido, y las fantasías, digamos, la libido queda del lado de lo imaginario, por lo tanto no hay para él ese determinismo, sino más bien está el obstáculo de las fantasías. Entonces dice que si bien el significante se apropia de elementos imaginarios para poner en función la estructura del síntoma, no atribuye, como Freud, un determinismo del fantasma sobre el síntoma, sino hasta más adelante, cuando va a formalizar lo real que hay en esas fantasías, lo real que hay en el fantasma. Para Lacan, acuérdense que el síntoma responde a la estructura saussuriana del significante y el significado, mientras que el fantasma, las fantasías, se encuentran en el eje A'. Recuerdan el esquema Landa, que interpone la relación sujeto-otro, hace un cruce, y la relación imaginaria A', que es la que obstaculiza todo el tiempo esta relación imaginaria. Conocen el esquema Landa, ¿verdad? Entonces, en el análisis de lo que se trata es de atravesar esto imaginario, de atravesar la jaula del narcisismo, diría él, y liberar al sujeto de esta inercia imaginaria, esto que permanece inerte a diferencia del movimiento que se produce en la cadena significante. Recién en el seminario de la angustia, cuando Lacan sitúa el objeto A y el síntoma ya no solo como metáfora, sino el síntoma como goce, ahí Lacan empieza a trabajar el fantasma como la relación entre el sujeto y el objeto de goce, ¿no? Acuérdense que para Lacan el modo de goce de cada uno está siempre ligado a un primer acontecimiento que tiene valor traumático. El goce es siempre inerte, el goce es siempre de lo mismo, el modo de gozar es fijo, el sujeto goza siempre de la misma manera, reiterando, repitiendo ese encuentro traumático con el modo de goce original, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, tenemos el juego significante, que es móvil, que es espontáneo, el sujeto de la palabra que está vehiculizado en la cadena significante, que debería ser móvil, queda detenido o congelado en el objeto A. O sea, el objeto fija al sujeto, este sujeto que se produce en la cadena significante y que se mueve, es esto, es lo otro, aquello, lo de más allá. El sujeto hoy puede ser esto, mañana lo otro, el neurótico va cambiando. En algún punto está lo que lo fija, lo que lo detiene, lo que lo coagula, es el objeto, es su relación con el objeto, porque el goce es fijo, el goce se goza siempre de la misma manera. El sujeto es móvil, pero el goce es fijo, por eso nosotros decimos que lo que puede cambiar en un análisis es la posición del sujeto respecto de su goce. No es que cambie el modo de gozar, sino que cambia el modo que el sujeto se relaciona con el goce. Entonces, eso fijo es lo real del fantasma. Lo real del fantasma es que vuelve siempre al mismo lugar. Esa fijeza es lo real del fantasma. Entonces, el fantasma es la relación del sujeto con el goce.
bajo las formas o los perfiles del objeto A. Entonces es lo que el fantasma es lo que permitiría situar el goce como imaginario simbólico, ¿no es cierto? Porque el fantasma remite a una escena, un escenario, y le da un sentido, ¿no es cierto? Le da una significación al goce, lo que hace, de alguna manera, lo localiza, de alguna manera le pone freno al goce y le pone un límite y lo conduce al principio del placer. Entonces tenemos por un lado este sujeto móvil de la cadena significante que se hace representar por un significante para otro cuando habla y que está en distintos lugares, en todo momento va cambiando, y su modo de gozar que es fijo. Son dos cuestiones heterogéneas, dos cuestiones que de algún modo quedan relacionadas, y a esa relación es a lo que se le da el nombre de fantasma. Entonces tenemos esa significación que el fantasma da al goce, que es fija, que está congelada, que está libidinizada, diría Freud. Acuérdense de la fijación freudiana. Freud decía, allí donde la pulsión se satisfizo de alguna manera particular, o por mucho o por poco, la libido queda fijada. Entonces tenemos esos modos de goce fijos, o sea, tenemos una satisfacción de una zona erógena, que sería un plus de goce para Lacan, por un lado, y una representación o una significación por el otro. Entonces se trata de dos elementos heterogéneos que están vinculados. Por un lado, la pulsión, que en principio para Lacan viene de lo imaginario y más tarde de lo real, y un significante que proviene de lo simbólico, ¿no? Son dos elementos que el fantasma mantiene juntos. O sea, el fantasma es como un mediador, opera como una conexión entre estos dos registros, podríamos decir. Anuda imaginario simbólico y hace lo que nosotros llamamos una ventana a lo real. Es como lo que se interpone entre el sujeto y lo real del goce. Entre el sujeto y el goce se interpone el fantasma. Hace de pantalla, hace de ventana. Esta significación, esto vamos a lo que decía Adolfo, es la matriz a partir de la cual se ordena la realidad para un sujeto. La realidad toma sentido para un sujeto a partir de esta matriz. Son como las categorías que organizan el mundo de un sujeto. Son sus significaciones dominantes, es como el sujeto va a significar el mundo. Freud diría realidad psíquica, ¿no? Son significaciones que están en el lugar de lo real para cada uno. Entonces es como una pantalla que se interpone dando significación a lo real para cada uno. Es, podríamos decir, una defensa respecto de lo real. Es la significación que cada uno, la significación singular que cada uno encuentra para su goce. Es la significación que cada uno le da a su goce. Es el modo de darle un sentido a eso con lo que se encuentra, que es lo real del goce. Entonces, para Lacan lo real es aquello que no puede simbolizarse, ¿no es cierto? Y Lacan sostiene que cada uno hace un tratamiento propio, singular, de ese real, ¿no es cierto? Entonces a lo real hay que darle respuesta. Se responde con la identificación, se responde con el síntoma, se responde con los ideales, se responde con el fantasma. Son todos modos diferentes que encuentra un sujeto de tratarse con lo real. El sujeto se encuentra con que algo en el cuerpo lo habita, con que algo en su cuerpo goza, con que hay una satisfacción pulsional de la que nada sabe, y
intenta esto darle significaciones, intenta darle respuesta. Entonces responde, es eso que el otro quiere de mí, es eso que yo soy, quién soy ese que tal cosa, o qué es esto que me pasa. Y se da explicaciones, todas esas explicaciones, todas esas significaciones, todas esas respuestas son las que cada sujeto va a encontrar en la neurosis a este real que lo habita, y una de esas respuestas es el fantasma. Entonces, cada uno encuentra su modo de tratarse con ese real. El analista intenta descubrir cuál es la respuesta específica que el sujeto da a ese real que lo habita, y además de ver si esa respuesta depara o no sufrimiento. Entonces, el fantasma es la respuesta o la estrategia neurótica por excelencia que el sujeto da a ese real. ¿Cierto? Decíamos, se trata de una escena, una historia que tiene un soporte simbólico. Es una ficción que va allí donde hay el significante de la falta en el otro. ¿Qué es el significante de la falta en el otro para Lacan? Es aquello de lo cual no se puede decir nada, ¿no? Es el punto donde se encuentra lo imposible de decir, ese matema que tiene muchos usos en la enseñanza de Lacan, que es el significante de la falta en el otro. A ese significante de la falta en el otro, el sujeto le da una respuesta, ¿no es cierto? Y entonces uno dice, es una respuesta ante el encuentro de la falta en el otro, es una respuesta ante el encuentro del deseo del otro del significante, es una respuesta a la falta, al encuentro con la falta de garantía en el otro. Es una respuesta a eso imposible de decir, es una respuesta a eso que habita en uno y que no hay nada que venga del otro que pueda decir sobre eso. Pero el sujeto inventa allí una ficción, el sujeto se encuentra con un modo de goce singular que puede estar privilegiado en alguna zona, en algún objeto, un goce en la expulsión, un goce en la retención, un goce en la mirada, en la voz, en la succión, goce pulsional que no tiene ningún sentido y del cual nada podría decirse, se encuentra con que hay algo de esto imposible de decir, y allí el inconsciente inventa una respuesta. Lacan va a decir, va a dar el ejemplo del cazote, el diablo enamorado, es el encuentro con el deseo en el otro, el encuentro con que al otro le falta algo, y el sujeto pone allí su respuesta por la vía del objeto A. El otro le hace falta a alguien a quien mirar, a alguien a quien absorber, a alguien a quien cagar, de acuerdo al objeto pulsional que haya privilegiado, en el que esté privilegiada su satisfacción, va a dar una respuesta, una ficción a esto, a este encuentro con que no hay un significante que pueda decir algo de esto, con que al otro le falta un significante, con que el otro tiene un deseo. ¿Se entiende? Miller afirma que el fantasma es como una matriz del comportamiento, ¿no? O sea, cómo se observa el fantasma en el comportamiento de un sujeto. Uno podría mirar a lo largo de una vida de un sujeto, uno ve cómo este sujeto ha interpretado su realidad, cómo ha vivido y repetido sus elecciones y ha hecho de toda una vida un comportamiento, a partir de cómo ha ficcionado esa falta en el otro, a partir de cómo ha ficcionado esa realidad, a partir de qué significación le ha dado a su encuentro con su objeto de goce o con su propia satisfacción.
Entonces, a lo largo de toda la vida de un sujeto o en los pequeños comportamientos, uno puede observar o podría deducir de allí cuál es su posición fantasmática o cuál es la significación privilegiada o cuál es el modo en que este sujeto ha dado significación a su posición de goce, que es fija. Entonces, él dice, es como una matriz del comportamiento, dice, es como un acordeón que abarca todo el comportamiento, que va de una extensión máxima a una reducción a lo mínimo. Dice, cuando este acordeón está cerrado, cuando se reduce a lo mínimo, se reduce a una frase, él dice, a una significación fija, absoluta, que funciona como un axioma, y que es el fantasma fundamental, que es la matriz que da coherencia a la estructura neurótica y que se articula y condiciona el efecto de significación variable, que es el síntoma como un mensaje a descifrar. El síntoma puede cambiar, pero el goce con el cual se relaciona el síntoma es fijo. Entonces nosotros decimos, un sujeto habla y cambia de posición, y en el análisis va cambiando de posición y va cambiando las historias y sus relatos, etcétera, etcétera. Pero lo que no cambia es su modo de gozar. Entonces habrá que ver este sujeto que es móvil, cómo puede moverse y tomar otro lugar respecto de este modo de goce. Entonces, hasta ahí algunas definiciones o algunas explicaciones de lo que es el fantasma. Hasta ahí, ¿se entiende? Para pasar al punto 2, ¿alguna pregunta? Entonces pasamos al punto 2, diciendo el fantasma es una ficción, el fantasma es una pantalla, el fantasma es el modo en que el sujeto da significación a su realidad, el fantasma es una matriz, ¿sí? Por ejemplo, Silvia, me cabe la duda, Sí. ¿cómo lo podríamos llevar a un ejemplo? Ahora vamos a ir a los un ejemplos. ejemplo, claro, más práctico en la clínica. Ahora vamos a eso, que es Sí. el segundo punto. ¿Cómo vemos esto en la clínica? Y Justamente. ahí les voy a dar ejemplos y vamos. Cuando uno llega al analista, ¿qué hace? Habla, ¿no? Pone en palabras lo que sabe de él, sus teorías sobre su padecer, ¿no? Va, cuenta, me pasa por tal cosa, por tal otra, me sufro de esto, me equivoco siempre, tropiezo siempre con la misma piedra, y es por esto, por aquello, porque mi papá, porque mi hermanito, lo que fuere. Construye su novela, ¿no es cierto? El análisis consiste en asociar libremente, y de esta asociación libre, que para nosotros es la articulación del significante S1, S2, ¿no? El sujeto, como es un sujeto del significante, como es un sujeto sujetado a los significantes, nosotros decimos, siempre termina diciendo más o menos de lo que quiere decir, se equivoca. Esa es nuestra primera orientación en el análisis, es a correr al yo, correrlo del eje imaginario del yo, que viene con sus identificaciones, dándonos todas las explicaciones, todo lo que sabe de sí, etcétera, etcétera. Y nosotros queremos hacer caer eso para ver que más allá de eso hay otra escena que lo sostiene en el mundo, que decimos es la escena fantasmática. Esa escena fantasmática la vamos a encontrar toda vez que el sujeto aparece en sus equivocaciones, cuando viene a hablar de una cosa y después se va y dice, ay, no sé, vine a hablar de esto y terminé hablando de esto otro, no sé qué me pasó, no quería contar esto y lo conté, me equivoqué y hablé. Nosotros aprovechamos esos desechos del discurso, eso que en el discurso corriente no sirve para nada, que son los errores, los chistes, los sueños, etcétera, etcétera, los lapsus, lo tomamos porque sabemos que esas son las cosas que remiten a una otra escena.
¿no es cierto? El paciente dijo una cosa, quiso decir otra, cuando vamos por el camino de eso otro que dijo que no quería decir, que es lo que nos interesa, termina hablando de otra cosa que no tenía nada que ver, pero ahí decimos nosotros, estamos más cerca de esta otra escena, que es la escena inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? En un primer momento, esto hace surgir verdades, sorpresas, saberes no sabidos, de pronto dice, no, nunca lo había pensado así, no sabía. Siempre el paciente se tiene que ir por lo menos con una ideita más, con algo más, no se puede ir igual que vino, por lo menos sorprendido de que habló otra cosa, de que no lo pensó, de que son los primeros movimientos de un análisis, ¿no es cierto? Entonces se encuentra con cosas que no sabe, con verdades, con sorpresas, pero a medida que el análisis avanza, algo comienza a repetirse. El paciente va a decir, uy, de vuelta se me ocurre esto, ya te lo conté, pero se me ocurre otra vez y me vuelve esto. Hay cosas que insisten, plomadas del discurso, digamos, que tienen que ver con eso que necesita volver, lo que no cesa, como lo necesario, lo que no cesa de escribirse siempre igual, que Lacan va a llamar síntoma, es eso, algo que caracteriza una formación del inconsciente diferente al lapsus, al chiste, es el síntoma que repite siempre igual, vuelvo siempre al mismo punto, no quería hablar de esto y otra vez vengo a hablar de esto, y el paciente se queja y se molesta, pero se le ocurre de vuelta eso. O sea que en esto que parece aleatorio termina produciéndose una ley, que esto es lo que Lacan plantea en la carta robada, en el texto sobre la carta robada, y explica cómo, no lo vamos a trabajar ahora, pero cómo en lo aleatorio se produce una ley. Para decirlo freudianamente, se vuelve a puntos de fijación, ahí donde de modo contingente la libido quedó fijada, donde hubo un exceso de satisfacción, a eso Lacan le llamó marcas de goce. Se retorna a esas marcas, esa repetición que no deja de escribirse siempre igual, eso que insiste, eso que hace sufrir al sujeto, ese pasar siempre por la misma cadena significante, pone en evidencia la ficción que el inconsciente construyó como un intento de lucubración de saber sobre lo que es indecible, lo que no cesa de no escribirse, diría Freud. Sobre eso que no cesa de no escribirse, el inconsciente intenta una ficción para intentar escribirlo, ¿no es cierto? Y con eso no se termina de hacer ficción. Hay algo que siempre permanece opaco, que Freud lo llamó como, decíamos al principio, trauma. Eso que, vuelvo a decirlo del principio, ingresa como gran cantidad de energía, el aparato sin apronte necesario, queda como traumático porque no puede escribirse. Lo que no cesa de no escribirse mueve al aparato a que intente escribir, y entonces el aparato intenta escribir siempre igual. Eso que Freud llamó trauma y Lacan llamó real, como imposible de decir, imposible de simbolizar, etcétera, etcétera. Pero este volver siempre en el discurso a los mismos lugares da cuenta de que hay algo fijo a lo que se retorna siempre. Entonces el análisis avanzaría de estos múltiples sentidos del relato del paciente, de lo que llamaríamos su selva fantasmática, a donde a un sentido fijo, a esa significación fija, libidinizada, a esa escena fantasmática donde es posible ubicar el sujeto y su objeto de goce como partener. Porque esa escena fantasmática, decimos, está en la base del síntoma. Entonces avanzamos, y en la medida que avanzamos nos encontramos con esa fijeza del fantasma, con eso que hace que la vida del sujeto parezca siempre funcionar de la misma manera. Freud decía, hable de lo que usted quiera y terminará hablando de sexo. ¿Se acuerdan? Freud decía siempre la significación es sexual. Con Lacan podríamos decir,
hable lo que quiera y terminará hablando de sus fantasmas. O mejor dicho, será hablado por sus fantasmas, porque decimos que el sujeto es hablado, habla y dice más o menos de lo que quiere decir. Entonces, tenemos el discurso del paciente, las verdades que varían a lo largo del análisis, que le permiten al sujeto cambiar su pasado, cambiar las versiones o las ficciones de su historia. El sujeto viene, cuenta una historia, uno hace una intervención, el paciente, eso no lo había visto de esa manera, entonces cambia de posición respecto de esa historia, lo lee de otra forma, por eso nosotros decimos el análisis puede cambiar el pasado, porque en realidad lo que hay del pasado son versiones, interpretaciones, ficciones, y cuando el sujeto las relata, uno puede construir junto con él otra versión de esa historia, otra ficción. Entonces tenemos por un lado esas verdades que varían, esas ficciones que pueden cambiar. Y por otro lado, lo que se repite, lo que queda como significación fija, coagulada, como un sentido gozado, que está siempre en relación a la pulsión, al goce, y que es lo que decide sobre esa significación, porque el sujeto le da significación a un goce que lo habita, ¿sí? Entonces la función del analista es intervenir para llevar al sujeto al encuentro con su fantasma, para hacer evidente que ahí se goza, para hacer evidente que hay una fantasía que se está repitiendo siempre de la misma manera y que está produciendo satisfacción de la misma manera. Entonces, el fantasma se detecta en la vida del sujeto, en su conducta, en su forma de actuar, en lo que Lacan llama su pantomima, lo que él repite sin darse cuenta, porque en realidad está cautivo en su fantasma. Sin darse cuenta está relacionándose siempre de la misma manera. Entonces, ¿cómo escuchamos el fantasma en el discurso? Como la interpretación de la realidad, con la cual el sujeto se explica su padecer, ¿no? Con el fantasma le da como causalidad a su sufrimiento, arma un relato, una versión de su historia, y los analistas objetamos ese relato, pues consideramos que los hechos que pasaron se perdieron y que lo que queda es una interpretación que siempre es fantasmática. Por eso es que esa interpretación se puede transformar en análisis, porque es fantasmática, porque cada uno la interpretó con sus prejuicios, diríamos, con la idea que tiene sobre el mundo. Un sujeto que cree que todos lo quieren cagar porque encuentra una satisfacción pulsional haciéndose cagar o maltratar, va a interpretar los hechos de su vida como provenientes de la mala intención del otro. Y lo que no puede pescar es que hay de su parte una satisfacción pulsional en hacerse maltratar, y es su relación con el objeto A como objeto anal, o un sujeto que tiene, no sé, un fantasma oblativo que regala todo, da, y después esto se le vuelve en contra, y entonces se maneja en el mundo dándolo todo. Nosotros vamos a decir, hay una satisfacción en soltar, digamos, objeto pulsional anal, soltar, retener, versus la satisfacción de la retención. Digamos, desde el primer momento uno trata de ver en la vida del sujeto qué objeto pulsional ha privilegiado, y se observa en cómo él vive o cómo interpreta la relación con el otro en su vida, ¿no es cierto? Freud decía que donde había una laguna en construcciones en análisis, ¿no? Decía, donde había una laguna en el recuerdo, se ubicaba la construcción. Lacan, acuérdense que decimos siempre que extrema esa idea y sostiene que la realidad está perdida, no hay una realidad objetiva, podríamos decir. ¿Se acuerdan que lo veíamos la otra vez? Lo que pasó se perdió, todo es una construcción, todos son recuerdos encubridores para Lacan. El mismo análisis es una construcción desde el principio hasta el fin, que se construye con el discurso del paciente y con las intervenciones del analista.
Entonces nosotros interpretamos sobre la interpretación que ha hecho el sujeto de su propio sufrimiento. No es que nuestra interpretación es una interpretación del sufrimiento. Primero está la interpretación del paciente, la que él hace sobre su sufrimiento, y que es una interpretación fantasmática. Nosotros interpretamos sobre eso. Entonces, no nos interesan los datos biográficos, no nos interesa la realidad, sino la interpretación que el sujeto le ha dado, su versión de los hechos, su relato. ¿Cómo le llamaba a eso Freud? Realidad psíquica. Exactamente, Freud llamaba eso es la realidad psíquica, que es como una realidad paralela, es una ficción que es independiente de las referencias concretas. Entonces, con todos estos significantes que retornan en el análisis, nosotros vamos construyendo el fantasma. O sea, vamos construyendo esa significación fija que recubre el modo fijo de gozar que determina la articulación del sujeto con su objeto de goce. Ahora vamos a ver cómo, qué es esto de construir el fantasma. Cuando nosotros vemos al paciente posicionarse de determinada manera y estar siempre en la misma posición en las distintas anécdotas en las que cuenta. Él tiene un fantasma de que lo van a perjudicar y en todas las anécdotas que cuenta aparece como el perjudicado, sin darse cuenta. Construir el fantasma es ubicar esto y empezar a ubicarlo a él como siempre tiene una posición fija en el inconsciente respecto de todos los otros que varían en sus anécdotas. El sujeto siempre está en la misma posición fantasmática, siempre queda en el mismo lugar. Cambian las escenas, cambian las personas, cambian los momentos de la vida, pero él siempre está en el mismo lugar. Construir el fantasma es empezar a armar con estas historias este denominador común, que lo deja siempre en el mismo lugar, que es ese lugar fijo que surge como respuesta al encuentro traumático con el deseo del otro, y que no es más que una verdad mentirosa, que lo que vela es la falta en ser, que lo que vela es el goce, que lo que vela o justifica o da una respuesta a eso que no tiene respuesta, que es el goce pulsional que lo habita. El sujeto se encuentra con un goce pulsional, se encuentra con que en el otro no hay respuesta para esto, pero inventa una respuesta. Y dice, es el otro que quiere tal cosa de mí, es el otro que me quiere de tal manera. Les había dado para leer un caso que ahora se los voy a leer para ver si pueden ubicar esto. Traje algunos libros para los que me pidieron y por si alguno lo quiere. Es el libro de donde les di a leer esta viñeta. Así que si alguno lo quiere, los tengo aquí para la venta. Yo les tomé acá una viñeta del libro, que se las voy a leer. No sé si la pudieron leer. Es una joven, una chica de unos 18 años que dice: si no tomás, no existís, haciendo referencia a la imposibilidad de ser parte del grupo de pares si no se alcoholiza. La chica decía que ella se alcoholizaba y se drogaba porque si no, no podía estar en el grupo. Acorde a su formulación, su existencia queda entonces condicionada, supeditada a un modo de gozar compartido que en el mejor de los casos le daría una identificación o un lugar en el otro. Es una frase fuerte. Si no tomas, no existís. O sea, ella existe si toma. Su lugar en el otro pasa por tomar. La primera pregunta que surge es: ¿por qué para este sujeto en particular ese para todos alcohol resulta tan apropiado?
Será necesario averiguar qué función cumple para ella el alcohol, porque desde nuestra perspectiva no se trata de rotularla como una más del alto porcentaje de jóvenes alcohólicos que preocupa al amo, sino de un problema de satisfacción pulsional que no puede reducirse a un disfuncionamiento controlable por la educación. N relata que hace tiempo que consume alcohol, pero ahora se han sumado cocaína y LSD, y el exceso le preocupa. Explica que el consumo le permite dejarse llevar, no decidir, no tomar posición, ya que si pierde el control, todo es más fácil. Dice, si no, tendría que tomar una postura que no tengo. Queda inconsciente, no recuerda lo que hizo, dice como un ente. Las cosas simplemente pasan sin mi intervención. Siempre tuve la sensación de ser invisible. Ahora se materializó la idea. Entonces, ven que ella tiene una posición, es una posición pasiva, se nombra de distintas maneras, como ente, como invisible. En esta escena de la alcoholización y la droga, ella puede ubicarse o le permite estar en este lugar de ser un ente, de ser invisible, le permite no tomar una posición que no sabría tomar. Ya tenemos una muestra en su conducta de una posición fantasmática, de una lectura fantasmática que ella hace de la realidad. Si decimos que la realidad siempre es fantasmática, su fantasma es que ella tiene que estar inerte, ente, y no tomar posición porque no puede tomar posición. Entonces, nos quedamos con esto. ¿Qué pasa con esta chica? Que el alcohol le soluciona, le da una solución para poder estar entre su grupo sin tomar ninguna posición, para poder mantenerse pasiva ahí. ¿No es cierto? Estamos en primera entrevista, uno debería retener cuál es la posición de goce, entre comillas, de este sujeto, que allí donde sufre, goza, decimos, no sufre porque se alcoholiza y se preocupa, pero goza de ser un ente, de ser invisible, de no tomar posición. Su fantasma es no poder tomar posición. ¿Sí? Sería una primera extracción. Cuenta que ella es el orgullo de la familia, la más bonita, la más buena, el sedante de su mamá, quien le dice que es muy buena compañera porque se queda callada, muda, no molesta. Intervengo, tomándolo de la sesión anterior, como un ente. Entonces ven ustedes como la escena cambia, pero acá se repite. La madre la quiere ente, quiere una nena buena, bonita, tranquila, que no la moleste. Entonces, calladita, que no moleste, que no haga nada. Entonces, retomando, uno intenta unir las escenas donde ella, sin saber, se posiciona de la misma manera. Está en su infancia posicionada como ente, igual que se posiciona hoy en el grupo de pares gracias al consumo de alcohol y droga. Los ideales resplandecen, pero no alcanzan para salvar a N de sus excesos, mientras que los desechos caen, y no es sino a partir de esos desechos o piezas sueltas de su discurso, significantes que son recortados en el análisis, ente, sedante, invisible, que surgen 3 recuerdos infantiles que develan una posición fantasmática de la cual la sujeto obtiene una satisfacción imposible de absorber por ningún intento de educación. Entonces uno extrae significantes con lo cual este sujeto se representa, digamos, se representa como ente, como sedante, y a partir de la asociación que ella puede hacer con eso, nosotros podemos ir armando, mediante los relatos que cuenta, cómo ella se ubicaba. Dice, mi papá estaba sentado llorando y yo lo miraba. Un día tropezó y se cayó. No recuerdo nada que me haya dado más pena en mi vida, verlo desvalido. Me quedé en shock. No supe qué hacer, me quedé tiesa. Van viendo cómo
En la escena es la misma posición. Ella no hace nada, no toma posición, no lo ayuda, no, nada. Se queda mirando, se queda tiesa, no reacciona. Mi mamá tomó pastillas, dijo que quería dormir. Yo estaba ahí, viendo su cuerpo inanimado, con la boca abierta. No quería tocarla, me quedé paralizada, no reaccioné. La pasividad en que la sumergen a N, la mezcla de drogas y alcohol que la paralizan, dan cuenta de un deseo desconocido de ser un ente para el otro. El otro la quiere ente, sostenido en un goce pasivo del cual el sujeto nada sabe. El encuentro con el análisis le permitió a N articular en un discurso estas escenas infantiles, lo que tuvo como efecto terapéutico una muy rápida reducción en su consumo. Aún así, no desconocemos que será necesaria la construcción del fantasma para que N pueda arribar a la verdad que en él se oculta y que no es otra cosa que la inercia de un goce que se repite. O sea, en distintas escenas. Construir el fantasma es todo a lo largo de un análisis ir pudiendo primero armar toda esta novela donde ella debe reconocerse siempre en la misma posición. Luego esto irá cayendo hasta que quede advertida del goce que la habita y que la hace estar en la misma posición. Esto en realidad estaba escrito en relación a un texto de Miller que se llama La salvación por los desechos. Entonces yo entiendo así como la salvación por los desechos que propone Miller en su texto, donde afirma que se tratará de, esto es de Miller, desatar una parcela de goce que pueda constituirse en objeto de una narración. Digamos, esa parcela de goce debe entrar y ser objeto de una narración, ya que es porque prohíbe el fantasma, el discurso del amo, cree en la salud mental, porque el fantasma es la pequeña locura de cada uno, es la pequeña ficción, es el pequeño delirio de cada uno. Entonces no es sin ese pequeño delirio de cada uno que uno va a estar advertido de que goza. Si anulamos ese pequeño delirio de cada uno, si no lo tomamos en cuenta, el sujeto goza tontamente, como un tonto, sin saber que está gozando. Entonces el análisis debería poder advertirlo de que ahí hay un goce oculto, ¿sí? Pero vamos a ir ahora a cómo hacerlo, o qué hacemos con el fantasma en la cura, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguro no hay preguntas? ¿Nada? Yo tengo una variedad. Dale. Que si no la hacemos ahora, no la hacemos. ¿Cómo articulamos goce, objeto y fantasma? El articulador es el fantasma. El fantasma tiene una fórmula. La fórmula del fantasma. El sujeto, el losange, que es como un articulador, es una relación, es la posibilidad de relacionarse con otra cosa que es el objeto de goce. Son dos elementos heterogéneos, decimos de distinta estopa. ¿Por qué? ¿Qué es el sujeto? El sujeto es el sujeto del significante, es el que se produce en el discurso. Es cuando uno habla, más allá de lo que dice, va apareciendo en esa articulación significante un sujeto. Un sujeto que goza, pero no lo sabe. Un sujeto que tiene una parcela de goce, que está relacionado con un goce que lo habita. No sabe de eso, pero de alguna manera está articulado con su goce que está, podríamos decir, ligado a un objeto pulsional. Vamos al ejemplo de la que leíamos de esta muchacha. Esta muchacha es un sujeto que cuando habla se va produciendo en su discurso.
habla de ella y dice que es su mente, que es, decíamos, invisible, de distintas maneras se nombra, ¿no es cierto? Allí donde ella se nombra, y en las escenas que cuenta nosotros detectamos que hay algo de lo que goza, ¿no es cierto? Ella no sabe nada de su goce, ella sabe que sufre. Nosotros decimos, allí donde hay sufrimiento, algo de la pulsión se satisface. ¿Sí? Uno podría decir, muy apresuradamente, porque no tenemos todo el caso, pero vamos a suponer que el objeto privilegiado de este sujeto es el objeto mirada. Y ella es ser invisible. Hay algo de sustraerse de la mirada del otro. Podríamos decir, no lo sé, todavía no avanzo. Pero ella se articula con su modo de gozar, presentándose al otro como invisible, haciéndose invisible al otro. El sujeto habla, cuando habla el yo, viene y habla de sus identificaciones. Soy esto, soy lo otro. Nosotros lo corremos de ahí para que se encuentre con algo de este sujeto que no sabe de su goce. Pero luego trabajamos en la vía de localizar este objeto pulsional privilegiado con el que goza, para que el sujeto pueda estar advertido de cómo se relaciona en su fantasma con ese objeto pulsional privilegiado que le hace gozar. ¿Se entiende? Entonces, el fantasma es lo que articula, esa escena que se crea, esa ficción que se crea, es la que permite articular algo del sujeto de la palabra con su relación con el objeto de goce, con su modo de goce que está en relación a un objeto que privilegió, un objeto pulsional que privilegió. El sujeto inventa una ficción para dar cuenta de su relación con su modo de gozar. ¿Se entiende? Y nosotros tenemos que advertir al sujeto de esa significación que ha inventado, de esa ficción que ha creado el inconsciente, para dar cuenta de algo de lo que nada podría decirse en el fondo, que es que lo habita un goce. Y que ese goce está localizado en determinados objetos y que a lo mejor hay algún objeto que se privilegió y ese goce está en relación a ese objeto que se privilegió. ¿Se entiende? Se podría entender que en la entrada entonces es como, usando la metáfora de Millet, este acordeón está abierto. Abierto, muy bien. Y este despeje que haces tú de este goce o objeto que posiblemente esté privilegiado, al menos en su discurso, que es la forma en la que ella se presenta, es una hipótesis que tú es una hipótesis que uno hace al podría principio. ser. En la medida que uno avanza, puede ir localizando mejor el objeto de goce para llegar al fantasma fundamental, que es una construcción, que es ese axioma que determina todo. Entonces tenemos una selva fantasmática, un montón de fantasmas, de fantasías con las que el sujeto vive el mundo, pero uno puede ir extrayendo aquello que insiste, que se repite de la misma manera y construir algo en esa dirección. Claro, el tiempo es que te... El tiempo va llevando... A modo de repetición. ¿Cómo? Que el tiempo, a modo de repetición, en la que esto va a ir surgiendo. Claro, como eso se repite, eso insiste. Acuérdense que la inconsciente insiste. Hay una insistencia significante, hay una repetición de los encuentros con lo real. Entonces todo esto que va repitiendo en el análisis y que uno va extrayendo, armando una lógica del caso, permite
decir cómo se relaciona el sujeto con el otro, y cómo se relaciona el sujeto con el otro es consecuencia de cómo se relaciona con su objeto de goce. Lo primero que nosotros escuchamos en un análisis es cómo el sujeto se relaciona con el otro. Viene y dice, no, porque mi mujer me reta porque llego tarde, mi hijo no me hace caso, el jefe me dio la peor oficina. Eso habla de su relación con el otro, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos leyendo por debajo de esa relación con el otro, que es la respuesta que el sujeto le ha dado al deseo del otro y cómo se ha ubicado. Sabemos que se ha ubicado y responde al otro acorde a una ficción que ha inventado para darle significación a un goce que lo habita. Entonces nosotros buscamos debajo de esa relación con el otro su relación con el objeto pulsional, que es el que lo hace gozar o satisfacer la pulsión de determinada manera. Buscamos eso, tratamos de escuchar eso y de extraer qué objeto privilegió para luego esté advertido de que ahí hay un goce, sin explicarle todo esto. Pero nosotros intentamos eso, sabemos que por debajo de la relación con el otro está la relación con el objeto de goce de cada quien. Entonces escuchamos muy bien la relación con el otro y el análisis va deconstruyendo esto. Lacan dice que el fantasma se construye con la sangre del otro. ¿Qué quiere decir? Que el otro va perdiendo fuerza y ya no se trata de la relación con el otro, sino que se trata del fantasma, que es la relación con el objeto de goce. Entonces, el análisis es todo un camino de no relación al otro, porque es ver que no se trata del otro, sino que se trata de uno y su cifra de goce, o su modo de gozar, o su relación con el objeto de goce. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, ¿seguro ninguna pregunta? ¿Oportunidad? Sí, yo sí tengo. Dale. Estaba pensando, Silvia, que este sentido gozado, Sí. articulado a través del losange con esta porción de goce, ya existe, podríamos decir que hay uno congénito, hay un fantasma congénito con el que el paciente llegaría a análisis, pero ulteriormente se va a elaborar, se va a producir otro fantasma. ¿Cuál es la diferencia entre el fantasma originario y el fantasma que se produce como efecto del análisis? Claro, no es que se va a construir otro, se va de alguna manera a encaminar, a encontrar ese fantasma fundamental que ha determinado la vida de un sujeto. No es que se construya otro. El paciente llega con un montón de fantasías, con una selva fantasmática, y uno va haciendo una operación de reducción, esto de cerrar ese acordeón para encontrar que debajo de todas esas fantasías hay una que es el axioma fundamental, que es la que sostenía todas las otras. Pero no es una nueva que inventó en el análisis, no. El sujeto, su vida ha estado condicionada por esta fantasía, y el análisis lo que hace es intentar ir reduciendo todas estas anécdotas para encontrarse con ese axioma, con ese fantasma fundamental, que es con la que después el sujeto puede leer toda su vida y decir: toda mi vida hice esto, esto, esto y aquello porque me daba satisfacción hacer tal o cual cosa. Pero si hay una formalización, entonces. Hay una construcción, una formalización, una construcción y un atravesamiento. Una construcción es poder encontrar esta fórmula, podríamos decir. Y el atravesamiento es poder ir un poquito más allá de esa fórmula, ubicarse de otra manera respecto a esa fórmula. Esto que decíamos, el sujeto puede ubicarse de otra manera en relación a su goce. ¿Sí? Yo les daba el ejemplo la otra vez de un niño
que se caía, se golpeaba, se lastimaba, llamaba la atención, se hacía mirar, pero se hacía mirar accidentándose. Entonces uno pudo, el analista que presentó el caso, pudo mostrar que este niño había un goce, una satisfacción pulsional en el objeto mirada, en hacerse mirar. Pero uno puede hacerse mirar, seguir haciéndose mirar, porque esa es su satisfacción pulsional de distintas maneras. Una es accidentándose y otra es siendo actor de teatro. Entonces uno puede seguir satisfaciendo la pulsión de la misma manera, con el mismo objeto, eso fijo, que no cambia, pero puede tomar otras posiciones respecto de eso. Menos mortífero. Menos mortífero, menos sufriente. ¿Sí? Entonces, en la medida que un sujeto pueda estar advertido a partir del análisis de que hay algo en él que debería satisfacerse con determinado objeto y de determinada manera, puede ver cómo en su vida hizo todo eso que fueron errores y lo hicieron sufrir para satisfacerse de ese modo, pero puede encontrar otro modo de satisfacer la pulsión menos dañino, menos nocivo, menos mortífero. ¿Sí? Bueno. Entonces pasamos al punto 3, que sería, ¿qué hacemos con el fantasma nosotros como analistas en el análisis? El camino del análisis debería conducir al sujeto al atravesamiento del fantasma. ¿Qué sería eso? A reconocerse en ese objeto privilegiado que él es para el deseo del otro. Para que una vez localizado pueda ir tomando cierta distancia, conduciéndolo además a estar advertido de su posición de goce, a confrontarse con la inercia de goce que se repite. Entonces, cuando el sujeto puede reconocerse en ese objeto que él ha creído que es para el deseo del otro, cuando puede reconocerse ahí, cuando puede localizar eso, puede tomar distancia, puede estar advertido de su posición de goce, puede confrontarse con ese goce inerte, con esa inercia de goce que se repite. Pero ojo, no se trata de darle el sentido al fantasma, no se trata de decirle, usted lo pasa bien haciéndose mirar, o haciéndose cagar, o haciéndose absorber, o haciéndose chupar, o haciéndose, usted lo pasa bien, usted dándole una explicación, sino simplemente aludir a la satisfacción. Y además objetarla, intentar que esta satisfacción no se produzca en el análisis. Lo único que se trata es hacerla evidente, porque si el paciente tiene un modo de estar con el otro en la vida, también va a instalar este modo de estar con el otro en el análisis. No debería no satisfacer esta posición, más bien objetarla, ponerla en evidencia. Entonces no interpretamos el fantasma. No le decimos al sujeto, usted lo pasa fantástico porque le gusta que le pegue, ¿no? Porque usted hace cosas para que lo maltrate, ¿no? Usted quiere que lo miren y por eso llama la atención. No interpretamos, porque la interpretación... No es ¿Cómo? No es kleiniano. No es kleiniano, exactamente, porque los kleinianos sí lo interpretaban y sí tomaban todas estas fantasías haciéndolas conscientes. Para nosotros eso termina coagulando la identificación, termina coagulando la inercia fantasmática, reforzándola, y el paciente te va a decir, sí, ya sé esto, pero igual me pasa, digamos, porque no es darle conocimiento al yo de esto, sino más bien la interpretación debe caer de lado, para poner en evidencia que allí se goza. No se trata de interpretar el fantasma, sino de hacer evidente el punto de satisfacción. No hacer evidente la significación, lo que significa, sino hacer evidente que hay una satisfacción en juego, que hay un goce en juego. Porque nosotros pensamos que es el goce el que decide sobre la significación, a diferencia de Freud.
Freud pensaba que porque había una significación, decíamos, porque había una fantasía, se gozaba de eso. Nosotros pensamos que es porque hay goce que se crea una significación, ¿se entiende? Si con Freud, si Freud pensaba es porque había una significación que producía goce, él decía, le devela la significación y el goce se acaba. Pero nosotros creemos al revés, que primero hay un goce, que hay una satisfacción pulsional a la que el sujeto le da una significación. Entonces nosotros señalamos la satisfacción en juego, pero no vamos a darle una explicación ni a interpretar la significación. Esta es una inversión fundamental, ¿no? Porque Freud trataba de hacer evidente la significación porque consideraba que la significación era la que determinaba la satisfacción. Era la fantasía inconsciente que había que develar para levantar el síntoma. Por el contrario, nosotros decimos que hacer evidente el goce, queremos hacer evidente el goce porque pensamos que es el goce el que decide sobre la significación. Rosa, Rosa, perdón, Silvia. ¿Pero cómo se puede hacer evidente el goce sin decirlo? Ahora les voy a leer un ejemplo de mi propio análisis. Entonces, es la satisfacción la que soporta todo el aparato significante. Es porque hay goce que el aparato busca darle significación. ¿Se entiende? Se trata no solo de hacer evidente la satisfacción en juego en el fantasma, sino de no satisfacerla. Esto permite que el goce sea tomado en el discurso, ¿no es cierto? Y que todo esto que es rechazado en la cadena significante vuelva a pasar al interior. Entonces el análisis debería liberar al sujeto de la inercia de goce, fracturando esa relación del sujeto con el objeto de goce. Les voy a leer de mi propio análisis una sesión donde el analista no satisface el goce y hace alusión a la satisfacción en juego. 6. Les leo un pedacito recortado. El motivo príncipe de mi queja en ese momento se relacionaba con el no estar nunca bien alojada en ningún lado, no haber sido la elegida para ella, no ser la única, siempre con un pie afuera. Esta queja tenía como supuesto origen una escena de mi infancia y que luego en mi novela se repetía en muchas otras circunstancias y hacía eco en mis relaciones en general, de pareja, tanto en la de ese momento como en la anterior. ¿No? Ahí ver un fantasma es, bueno, no fui la elegida, no estoy nunca bien parada en ningún lado. Es una fantasía, es una posición fantasmática. Sin embargo, allí en la sesión, en ese ratito muy corto, yo estaba en mi lugar. Era mi espacio y mi analista de alguna manera, no sé cuál, daba pruebas de que se interesaba por lo poco que me permitía decir, o por lo menos eso era lo que sentía. En una sesión, aludiendo a esa posición, dije que nunca estaba bien plantada. Significante que luego de ser subrayado se deslizó a me dejaron plantada, con todas sus resonancias en mi historia y entre ellas una fantasía que me invadía cada vez que tocaba el timbre del consultorio. La fantasía era que el psicoanalista no iba a estar, cuestión que intenté en múltiples ocasiones, llegando tarde al horario convenido. Claro intento de realización del fantasma en la transferencia, cosa que el analista nunca notó, o al menos nunca lo manifestó. Cuando lo mencioné, él simplemente me respondió que un día iba a llegar cuando mi sesión hubiese terminado,
Por suerte, esto nunca sucedió. Él siempre estaba hasta los domingos en su casa si era necesario. O sea, ven como él no explica, sí, porque tenés un goce, en una satisfacción, en que te abandonen, en no estar en el lugar indicado, en no ser la elegida, no explica nada de eso. Lo que hace es estar presente, alojar, aunque llegara tarde, no mencionarlo, y en el momento que yo lo digo, dice, bueno, alguna vez lo vas a lograr, como diciendo, vas a llegar cuando la sesión haya terminado, vas a satisfacerte en tu fantasma de no estar bien posicionada o de no estar en el lugar, pero lo menciona, no lo realiza, porque eso nunca pasó, nunca, pese a haber llegado media hora, una hora tarde, en cualquier momento, siempre antes de tocar el timbre, bueno, no me van a abrir. Y siempre estaba, o sea, el fantasma no se realizó, pero el fantasma de en algún lugar de lado fue mencionado. Algo de eso no debiera estar advertido. Vas a llegar cuando la sesión se haya terminado. Bueno, sorprende, es como voy a lograr el objetivo de quedar ubicada de vuelta en esa posición de no estar, me dejaron plantada, podríamos decir. ¿Se entiende? Como si te plantaras tú misma. Como que si el fantasma es me van a dejar plantada, uno hace todo lo necesario para que esto suceda. Y lo hace en la vida. Cuando lo hace en la vida con cualquier otro, uno llega tarde y obviamente el otro se va a ir y entonces va a decir me plantó. En el análisis, el analista advertido de esto no lo satisface, pero de alguna manera lo señala. ¿Se entiende? Entonces, uno algo dice de esto, de costado, a un lado, no lo satisface, pero lo menciona, lo hace. Ayer veía un paciente que me dijo, él tiene una fantasía de que él no puede responder, no es suficiente para la demanda del otro. La mujer le pide y él de lo que sufre y se pone loco y se desespera es porque nada de lo que él hace o intenta brindarle, entonces hay como ahí todo el tiempo le cae no ser suficiente, que de alguna manera lo dice, no ser suficiente para el otro. Entonces relata otra cosa que no me acuerdo ahora qué era, que no tenía nada que ver, pero que de vuelta lo mostraba claramente en el mismo lugar. Y entonces de pronto yo digo, nada alcanza y le corto la sesión. Como que él tiene que de alguna manera hilar con las otras cosas que se estaba quejando antes, y no es suficiente, el nada alcanza que dijo en ese momento, poder articularlo para ir construyendo toda una historia donde él, en todos estos relatos, siempre de alguna manera vuelve a la misma posición. Pero no es explicarle, bueno, usted le pasa que se esfuerza, pero lo que en definitiva logra es que nunca va a responder ni va a ser suficiente como era con su padre, como era con sus amigos, no, sino ir mencionándole o retomándole palabras de él que aluden al goce en juego sin explicar nada, más bien es aludir a la satisfacción, pero no interpretar la significación. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? Sí. Yo estaba pensando cómo se daría esto o cómo pensar en la intervención en las entrevistas preliminares. Porque ahí pienso que marcar el goce tal vez sea tal vez peligroso cuando no hay claridad con respecto a la estructura.
Bueno, ahí mencionas lo de la estructura, que es interesante porque todo un tema es el fantasma en la psicosis, y si hay fantasma en la psicosis o si la interpretación delirante puede pensarse como un fantasma. Y es un tema que está trabajado y que no es muy común hablar de fantasma en la psicosis. Sin embargo, algunas fantasías psicóticas que aparecen como certezas son fantasmas del psicótico, son los que él después le da una significación que es delirante, no es compartida, pero es una significación fantasmática. Ahora, si no tenés clara la estructura, las intervenciones van por la ruta principal. Hasta tener clara la estructura, me parece que uno hace preguntas en relación a lo que escucha como exceso de goce, porque en definitiva si el paciente viene a consulta es porque, si es neurótico es porque algo del fantasma falló, algo del fantasma se conmovió, y si es psicótico es porque algo del goce lo invadió sin que tenga la respuesta para contenerlo, podríamos decir. Pero me parece que es en el caso por caso como cada uno interviene. En la neurosis uno trata de hacerlo hablar de otra cosa, a ver si esta posición fantasmática que uno escucha se repite en otras escenas, o si detecta lo que se repite. Habría que ver. En la psicosis las intervenciones son de pronto más cuidadosas para no arriesgarse a desestabilizarlo más al paciente, pero me parece que eso habría que verlo, tomarlo en cada caso, pensarlo en cada momento, en cada caso. Pero en todo caso, esa pista que tú das de que algo no ande funciona bien, porque pensando en esta chica, en este caso que tú mencionas de la chica que era lente, que se borraba, etcétera, etcétera, esa posición le funcionó hasta algún momento. Algo Exacto. pasó, y cuando tú le preguntas, bueno, ¿por qué vienes ahora? Seguramente ella te puede revelar ese punto donde ya algo no funciona. Algo de eso no funciona, porque hay un exceso tal del goce, porque ya empezó con LSD y como ya algo se está desbordando y ya le excede, entonces en lugar de darle placer, esa situación de estar borrada, de estar invisible, de estar desaparecida, empieza a complicarle en la vida. Y eso te habla de la estructura también. Eso habla de la estructura y habla de que hay un fantasma que daba resultado hasta un momento, pero que de pronto esa respuesta fantasmática no sirve. No sé, un marido que su fantasma era proveer y satisfacer a toda su familia y estar tapándole todas los pedidos y las demandas de todo, y estar atento a que su mujer no pueda desear ni le falte nada. En un momento la mujer empieza a trabajar y hace su vida y está en otra, y él pierde su lugar. El fantasma que tenía él de estar tapándole la falta a la mujer se encuentra con que le cambiaron la mujer, y que ahora a la mujer ya no le hace falta tanto él para ir hasta depositarle los cheques al banco, y entonces ya no encuentra su lugar, su posición fantasmática se conmueve y necesita encontrar otro lugar en relación a esta familia que tenía. Entonces son fantasías con las que uno se sostiene en la vida, razones de ser que uno encuentra en la vida, justificaciones a la existencia que uno encuentra en la vida, las distintas formas que quieran llamarle. Cuando las circunstancias de la vida cambian, esas justificaciones ya no sirven, no operan de la misma manera, no justifican. ¿Sí? Entonces este sujeto tendría que ver que no se trata de la mujer que tiene al lado, sino que él ha elegido una mujer que servía muy bien a su posición fantasmática. Cuando la mujer cambia ya no le sirve bien, entonces necesita a alguien que encarne mejor ese objeto con el que él quiere satisfacerse. Acuérdense que el otro es el poseedor agalmático de ese objeto, ama en el otro el objeto A que satisface su goce. ¿Alguna otra pregunta?
yo quería hacer un comentario, apenas más que una pregunta, ¿no? Me llamó mucho la atención del primer caso de esta chica que dice tomo y así existo, ¿no? Y ese exceso, digamos, alcohol, drogas, en fin, cocaína, es interesante porque en esa, me parece a mí, en ese recorte, ¿no?, la repetición, hay una petición, ¿sí? Una petición enderezada a mí. Sácame de esto, hay un grito ahí, ¿no? Eso. Sácame de esto, te pido que me saques, ¿no? Un poco esa el enfoque que yo me llamó mucho la atención, ¿no? Yo no sé, ¿esa fue la primera entrevista o fue a lo largo el recorte de la primera entrevista? En la primera entrevista es como ella se presenta, ¿no? Después los relatos de... Los distintos relatos no son. O sea, de tanto exceso, después. me impresiona a mí, de tanto exceso que ella no consigue lidiar con ese exceso, entonces va y le hace una petición. Está muy bien lo que vos señalás, porque bueno, esa petición es una demanda y nosotros decimos no responder a la demanda. No responder a la demanda es justamente esto, y por otro camino que es la construcción del fantasma. No es intentar que ella deje de tomar o de drogarse por la vía de darle herramientas al yo, de ver cómo hacemos para que no tome más o no se drogue más, sino más bien ir por un camino paralelo, que vamos escuchando otra cosa y que hay que ir construyendo para que ella, como efecto secundario de esto, deje de tomar. No es empujarla, ni darle las herramientas, ni aconsejarla para que no tome, ni siquiera estar enganchado en la preocupación de si va a tomar o no. Claro, obviamente, si vemos que él se va a drogar tanto que el fin de semana se va a morir, tenemos que hacer algo. Yo me acuerdo un paciente que siempre les cuento que era bravo, se drogaba, robaba autos, rompía cosas, se peleaba y era bastante marginal, digamos. Y una vez me llamó él venía y no contaba mucho de esto, más bien hablábamos de otras cosas, de su relación con los padres, pero una vez me llama la madre para decirme que este chico estaba en riesgo, que había desaparecido, que no había vuelto, qué sé yo. Entonces ahí yo ya dije, bueno, no, tampoco estar trabajando en relación así, su relación con el padre, todo lo que venía construyendo, que era bien interesante, pero este pibe se me muere de una sobredosis un fin de semana, y entonces lo encaré, le conté que la madre me había llamado, que había pasado esto, y que bueno, que podríamos muy bien hablar de todo esto que él me decía, pero que estaba en riesgo de morir un fin de semana de una sobredosis, y que a mí me interesaba que él hiciera una interconsulta psiquiátrica por todo este nivel de compulsión que tenía. Y fue interesante porque él me dijo, de ninguna manera, yo no voy a tomar drogas. Y ahí yo le corté la sesión y él se rió y fue interesante y produjo un cierto cambio. Pero un chico que después fue uno de mis primeros pacientes en el hospital y estaba a punto de ir preso. Este chico la hacía mal y realmente tuvo una vida fantástica, cambió su vida al día de hoy, que a veces lo veo porque está con estas cosas del Facebook y qué sé yo. Una vez me contactó y entonces lo veo y realmente consultó en el momento justo, digamos, más que porque se encontrara conmigo, con quien se hubiese encontrado, era el momento justo. Para mí era un momento o quedaba preso o salía, y bueno, salió. Fue, la verdad que fue una experiencia bien interesante, fue un caso largo de mucho tiempo.